Capítulo 2. El dúo dinámico. El primer punto siempre es importante y más en una final de Wimbledon. Me sentía bien, había tenido buenas sensaciones toda la mañana, ahora tenía que probarme a mí mismo en la pista. El primer servicio de Federer, muy abierto, hacia mi revés, fue bueno. Resté con un zarpazo mejor de lo que él esperaba, con un tiro en profundidad. Estaba preparado para avanzar después del saque, aprovechando el impulso hacia adelante que imprime el cuerpo para dar más fuerza al golpe. Pero mi resto le cogió a contrapié y le obligó a retroceder un par de pasos para responder con una derecha incómoda, alta, apoyado sobre el pie de más atrás, confiando únicamente al brazo toda la fuerza del golpe. Mi devolución fue mejor de lo que sería razonable esperar después de un difícil saque en profundidad, así que no tuvo más remedio que resituarse. Romper ese ritmo suyo, tan desenvuelto, obligarlo a ir al límite, eso es lo que tengo que hacer cuando juego con Federer, siempre. Es lo que Tony me había dicho cuando me enfrenté a él por primera vez en Miami, 5 años antes. No lo derrotarás con el talento ni con tus golpes brillantes. Siempre tendrá más facultades que tú para sacar un golpe ganador de la nada. Lo único que tienes que hacer es presionarlo todo el tiempo, forzarlo a jugar al límite de su capacidad. Aunque gané aquel primer partido que jugamos en Miami, 6-3, 6-3, Tony estaba en lo cierto. Su saque era mejor que el mío, sus voleas también. En cuanto a sus derechas, probablemente eran más determinantes que las mías. No podía competir con sus reveses cortados y su posición en la pista también era mejor. Aquello sin duda explicaba que él hubiera sido el número 1 durante los 5 años anteriores y que yo hubiera sido el número 2 durante 4. Además, Federer había ganado en Wimbledon los últimos 5 años seguidos. Prácticamente era el amo del lugar. Yo sabía que si quería ganar, tenía que derrotarlo mentalmente. La estrategia que había que utilizar con Federer era no darle respiro, tratar de presionar desde el primer punto hasta el último. Federer devolvió bien mi primer e inesperado resto, a mi revés, y yo intenté un golpe que forzara a sí mismo el suyo, aplicando así mi plan de juego ya desde el principio. Pero cambió de posición y se preparó para replicar con una derecha. En cualquier caso, yo tenía ahora la iniciativa. Me encontraba en el centro de la pista. Él tenía que enviarme una bola abierta hacia afuera. Lanzó una derecha contra mi revés, pero no dio profundidad a la bola, lo que me permitió enviarle un golpe paralelo, con lo cual se quedó sin posibilidad de encajarme otro revés y se volvió obligado a responder con un tiro cruzado hacia mi derecha. Entonces vi la posibilidad de dejarlo clavado con un golpe ganador, como esperaba que yo le devolviese la bola a su revés. Metí un trayazo hacia la esquina de su derecha. La bola pegó justo dentro de la línea y rebotó, alta y abierta, fuera de su alcance. Un primer punto como este te da confianza. Te sientes en sintonía con la superficie, sabes que controlas la bola y que no es ella la que te controla a ti. En aquel punto mantuve total control sobre la bola en cada uno de los 7 golpes que le di. Estas cosas te dan tranquilidad. Los nervios trabajan a favor de uno, no en contra. Es lo que se necesita al comienzo de una final en Wimbledon. Algo curioso que me pasa en Wimbledon, a pesar de la majestuosidad del lugar y del peso de las expectativas que genera, es que es el único torneo en el que puedo recrear la sensación de calma de la que disfruto en casa, en vez de instalarme en la suite
de un gran hotel. Algunos de los lugares en que me alojan me hacen reír, ya que llegan a ser innecesariamente lujosos. Vivo en una casa de alquiler que se encuentra enfrente de All England Club, una casa normal, nada demasiado elegante, pero lo suficientemente grande, 3 plantas, para que mi familia, mi equipo y mis amistades se alojen o vengan a cenar. Este detalle hace que en este torneo tenga una sensación distinta que en los demás. En vez de estar aislados en habitaciones de hotel, aquí tenemos un espacio que todos podemos compartir, en vez de tener que conducir entre el tráfico para ir a las pistas en coches oficiales. Aquí basta un breve paso de 2 minutos y ya estamos en el terreno de juego. Estar en una casa significa además que compramos comida y cocinamos nosotros. Cuando puedo, voy al supermercado local a comprar unas cuantas cosas de las que abuso, como la crema de chocolate Nutella, las patatas fritas de bolsa y las aceitunas. No soy un modelo de alimentación sana, no, al menos para ser un deportista profesional. Como lo mismo que la gente corriente. Si algo me gusta, me lo llevo a la boca. Me enloquecen las aceitunas. En sí mismas vienen bien, no como la crema de chocolate o las patatas, pero mi problema es la cantidad que consumo. Mi madre me recuerda a menudo un día en que siendo pequeño me escondí en la despensa y devoré un enorme frasco entero de aceitunas, tantas que vomité y estuve enfermo durante días. La experiencia podría haber cambiado mi actitud hacia las aceitunas, pero no lo consiguió ni lo conseguirá. Las aceitunas son mi antojo y no me hace feliz estar en un lugar donde no sean fáciles de encontrar. En Wimbledon las encontraba, pero debía tener cuidado con la hora a la que iba a comprarlas. Si acudía cuando el supermercado estaba lleno, corría peligro de que me abordara el gentío pidiéndome autógrafos. Es un gaje del oficio que acepto y me esfuerzo por tomar con buen humor. No sé decir no a las personas que me piden una firma, ni siquiera a esos maleducados que me ponen delante un papel y ni siquiera dicen por favor. También a ellos se la doy, pero sin sonrisas añadidas. Así que ir de compras en Wimbledon, aunque es una agradable distracción de la atención del torneo, tiene sus inconvenientes. El único sitio donde puedo ir de compras con tranquilidad, donde puedo hacer cualquier cosa como una persona normal, es Manacor, mi ciudad natal. La única semejanza algo tranquilizador entre Wimbledon y Manacor es esa casa en la que estamos todos y la escasa distancia que hay entre las pistas, cosa que me recuerda a los momentos en que empecé a jugar al tenis cuando tenía 4 años. Vivíamos entonces en un piso que quedaba enfrente del club de tenis de la ciudad y solo tenía que cruzar la calle para entrenar con mi tío Tony, el entrenador del centro. El club era lo que podría esperarse en una ciudad de apenas 40,000 habitantes, de tamaño medio. Lo que más destacaba era un restaurante grande cuya terraza daba a las pistas, todas de tierra batida. Un día me integré en un grupo de media docena de chavales a los que entrenaba Tony y me gustó desde el principio. Yo por entonces estaba loco por el fútbol. Jugaba en la calle con los amigos en todos los ratos libres que me dejaban mis padres y me divertía con cualquier deporte en el que hubiera una pelota de por medio. Pero lo que más me gustaba entonces era el fútbol. Me gustaba formar parte de un equipo. Dice Tony que al principio me aburría con el tenis, pero estar en un grupo era un aliciente y eso es lo que posibilitó todo lo que vino después. Si hubiéramos estado mi tío y yo solos, me habría resultado asfixiante, pero hasta que no cumplí 13 años, cuando me di cuenta de que lo mío era el tenis, no empezó a entrenarme solo a mí. Tony fue inflexible conmigo desde el principio, más que con los demás chicos. Me exigía mucho, me presionaba, utilizaba un lenguaje duro,
me gritaba e incluso me asustaba, sobre todo cuando los otros chicos no se presentaban. Si cuando llegaba para entrenar veía que íbamos a estar solos, sentía una tensión en el estómago. Miguel Ángel Munar, que sigue siendo un excelente amigo, acudía 2 o 3 veces a la semana, pero yo iba 4 o 5. Jugábamos cuando salíamos de la escuela para comer entre la 1:04 y las 2:30. A veces también después de clase, cuando yo no tenía que jugar a fútbol. Miguel Ángel me recuerda a veces que Tony, cuando me veía distraído, me lanzaba la bola con fuerza, no para darme, sino para asustarme, para que me fijase en el juego. Como dice Miguel Ángel, a esa edad todos nos quedamos mirando a las musarañas, pero a mí era el que menos se lo permitían. También era yo el que tenía que ir siempre a recoger más pelotas que los otros, y era yo quien barría las pistas al terminar la jornada. ¿Quién pensara que mi tío iba a tener favoritismos conmigo? Se equivocaba. Quien pensara que mi tío iba a tener favoritismos conmigo, se equivocaba. Era más bien al contrario. Miguel Ángel dice que me discriminaba sin rodeos, porque con los demás chicos no podía ser totalmente implacable, pero conmigo sí, dado que era su sobrino. Por otro lado, siempre me animó a pensar por mí mismo en la pista. Se ha repetido en los medios de comunicación, sin ningún fundamento, que me obligó a jugar con la mano izquierda para convertirme en un rival más difícil. Pues bien, eso no es cierto. Es una historia inventada por los periódicos. La verdad es que empecé a jugar cuando era muy pequeño y como no tenía fuerza suficiente para enviar la pelota por encima de la red, empuñaba la raqueta con las 2 manos, tanto para una derecha como para un revés. Pero un día mi tío me dijo: ningún jugador profesional juega con las 2 manos y no vamos a ser los primeros, de modo que vas a tener que cambiar. Eso hice, y lo que me salió de manera natural fue jugar con la mano izquierda. ¿Por qué? No sabría decirlo. Escribo con la derecha, y cuando juego a baloncesto o a golf o a los dardos, también soy diestro. Pero juego al fútbol con la pierna izquierda. La gente dice que eso me da ventaja sobre el revés con ambas manos, y puede que tenga razón. El hecho de sentir más y tener más control en ambas manos que la mayoría de jugadores tiene que ir a mi favor, sobre todo en los tiros cruzados, en los que se necesita más fuerza. Pero no fue algo que se le ocurriera a Tony en un momento de inspiración. Es absurdo imaginar que quisiera obligarme a jugar de un modo que no me saliera de manera natural. Aunque es cierto que Tony me exigía mucho, mi madre recuerda que de pequeño a veces volvía del entrenamiento llorando. Me preguntaba el motivo, pero yo prefería callar. Una vez le confesé que Tony tenía la costumbre de llamarme niño de mamá, y le pedí que no le dijera nada para no empeorar la situación. Tony no cedió en ningún momento. Cuando empecé a jugar partidos de competición, a los 7 años, endureció los entrenamientos. Un día de mucho calor que fui a jugar un partido, llegué sin la botella de agua. Me la había olvidado en casa. Tony habría podido ir a comprarme otra, pero no lo hizo. Así, dijo, aprendería a tomar responsabilidad por mis cosas. ¿Por qué no me rebelé? Porque me gustaba el tenis, y me gustó aún más cuando empecé a ganar partidos, y porque era un niño dócil y obediente. Mi madre dice que yo era muy fácil de manipular. Es posible, pero si no me hubiera encantado el tenis, no habría soportado a mi tío. A él lo quería, sigo queriéndolo y siempre lo querré. Confiaba en él y en el fondo sabía que hacía lo que creía mejor para mí. Confiaba tanto en él que durante años me creí todo lo que me contaba sobre las hazañas deportivas que decía haber protagonizado. Por ejemplo, que había ganado el Tour de Francia o que había sido una estrella de fútbol en Italia. Tan ciegamente creía en él que cuando era pequeño estaba convencido de que tenía poderes
mágicos. Durante las reuniones familiares mi padre y mi abuelo le seguían el juego y fingían delante mío que no podían verlo. Así acabé creyendo que yo podía verlo y otra persona no. Tony incluso llegó a convencerme de que podía hacer que lloviera. Cuando tenía 7 años jugué un partido contra un chico de 12. Nuestras posibilidades de ganar no eran muy altas y Tony me dijo antes del partido que si íbamos 0-5 haría que lloviese para que el encuentro tuviera que ser suspendido. Desde mi perspectiva infantil de entonces, perdió la fe demasiado pronto, porque se puso a llover cuando yo iba perdiendo 0-3. No obstante, gané los 2 juegos siguientes y aquello aumentó mi confianza en mis posibilidades. Cuando hicimos el cambio de lado con 2-3 en el marcador, me acerqué a mi tío y le dije: «Haz que pare la lluvia, creo que puedo ganar a este chico». La lluvia paró 2 juegos más tarde y al final perdí 7-5. Pero aún tendrían que transcurrir 2 años para que dejase de creer que mi tío era un hacedor de lluvias. Así pues, había magia y diversión en mi relación con Tony, aunque cuando extrañábamos el tono dominante era la seriedad y la severidad, y nos dio un excelente resultado. Si no me hubiera dejado sin agua aquel día, si no me hubiera tratado con especial rigor cuando estaba aprendiendo con aquel grupo de niños, si no hubiera llorado cuando creía que era injusto conmigo y que me maltrataba, es posible que yo no fuera el tenista que soy en la actualidad. Mi tío siempre hacía hincapié en la importancia de aguantar. Aguantar, decía, aprender a superar la debilidad y el dolor, esforzarte hasta el límite sin derrumbarte, nunca. Si no aprendes eso, nunca serás un deportista de élite. A menudo tenía que luchar para contener la furia. ¿Por qué he de barrer yo la pista después del entrenamiento y no los demás chicos?, me preguntaba. ¿Por qué tengo que recoger más pelotas que los demás? ¿Por qué me grita de ese modo cuando la bola bota fuera? Pero también aprendí a interiorizar mi rabia, a no preocuparme por el trato injusto, a aceptarlo y a adaptarme a él. Sí, es posible que mi tío exagerase, pero su sistema funcionó muy bien conmigo. Toda la tensión acumulada en cada una de las sesiones de entrenamiento, ya desde el principio, me había permitido afrontar los momentos difíciles de los partidos con más autodominio del que habría podido tener si mi preparación hubiera sido otra. Tony hizo mucho por forjar ese carácter combativo que la gente dice que ve en mí cuando estoy en la pista. Pero mis valores como persona y mi forma de ser, que en última instancia son los factores que determinan mi juego, proceden de mis padres. Es cierto que Tony insiste en que tengo que comportarme como un caballero en la pista, que tengo que dar ejemplo, y por muy furioso que esté, nunca tirar la raqueta al suelo, cosa que no he hecho en toda mi vida. Pero, y esta es la cuestión, si en casa me hubieran dado una educación diferente, es posible que no le hubiera hecho mucho caso. Mis padres siempre me educaron con disciplina. Eran muy rigurosos con cosas como el comportamiento en la mesa. No hables con la boca llena, siéntate recto, o con la importancia de ser educados con los demás. Decir buenos días o buenas tardes al encontrarse con otras personas. Dar la mano a todo el mundo. Mi padre y mi madre, y para el caso, también mi tío Tony, siempre me habían dicho que, al margen del tenis, su principal objetivo era educarme para que fuese una buena persona. Mi madre dice que si no lo fuera, si me comportase como un niñato malcriado, me seguiría queriendo, pero se sentiría muy incómoda viajando por medio mundo para verme jugar. Desde muy pequeño me inculcaron la idea de que hay que tratar con respeto a todo el mundo. Cada vez que nuestro equipo de fútbol perdía un encuentro,
Mi padre quería que me acercara a los jugadores del equipo rival y los felicitara, que dijera a cada uno cosas como, bien hecho campeón, muy bien jugado. A mí no me hacía gracia, me sentía fatal cuando perdíamos y en mi cara debía de leerse que no decía aquellas palabras con sinceridad, pero sabía que tendría problemas si no hacía lo que me indicaba mi padre y en consecuencia obedecía. Acabé por acostumbrarme y ahora me sale con naturalidad el elogiar a un oponente si me ha derrotado, incluso aunque yo haya ganado si se lo merece. Pese a toda la disciplina, de pequeño disfruté de una vida familiar llena de felicidad y cariño. Quizá por eso haya sido capaz de soportar el rigor con que me ha tratado Tony. Una cosa compensaba la otra, porque mis padres, por encima de todo, me transmitieron una tremenda sensación de seguridad. Sebastián, mi padre, es el mayor de los 5 hijos de mi abuelo y yo fui el primer nieto de este. Esto significa que desde que nací fui mimado por mis 3 tíos y mi tía, que entonces no tenían hijos, y por mis abuelos. Suelen decirme que yo era la mascota de la familia, su juguete favorito. Mi padre cuenta que cuando yo tenía solo 15 días, él y mi madre me dejaban en casa de mis abuelos, donde seguían viviendo mis tíos y mi tía, para que pasara allí la noche. Cuando tenía unos meses y luego, cuando tenía 2 o 3 años, me llevaban al bar donde se reunían sus amigos y charlaban, jugaban a las cartas o al billar o al tenis de mesa. Estar rodeado de adultos pasó a ser para mí lo más natural del mundo. Tengo recuerdos cálidos e inolvidables de aquellos tiempos. Mi tía Marilén, que es también mi madrina, me llevaba a la playa de Porto Cristo, a 10 minutos de Manacor, que está tierra adentro, y allí me recostaba en su estómago y dormitaba al sol. Con mis tíos jugaba al fútbol en el pasillo de casa o abajo en el garaje. Un tío mío, Miguel Ángel, era futbolista profesional. Jugó en el Mallorca, en el Barcelona y en la selección nacional. Cuando era muy pequeño, me llevaban al campo de fútbol para verlo jugar, a pesar de los sermones que me echaba Tony. No soy uno de esos deportistas cuya vida consiste en superar unos orígenes oscuros mientras ascienden a la cumbre. Yo tuve una infancia de cuento de hadas. Algo que sí creo tener en común con todos los que han triunfado en el deporte es que soy muy competitivo. De pequeño detestaba perder en lo que fuera, a las cartas, en un partido en el garaje, en todo. Si perdía, me daban ataques de ira. Hace tan solo un par de años perdí jugando a las cartas con mi familia y llegué al extremo de acusar a los demás de hacer trampas, cosa que ahora me parece excesiva. No sé de dónde me viene ese rasgo, quizá de ver a mis tíos cuando jugaban al billar con los amigos, pero hasta ellos se asombraban cuando, a pesar de mi carácter apacible, me ponía hecho una furia cada vez que había un juego competitivo de por medio. Sin embargo, el deseo de triunfar y saber que tienes que trabajar con ahínco para conseguir lo que ambicionas me viene de familia. Eso es indudable. Mis parientes por parte de mi madre son propietarios de un comercio de muebles en Manacor. La industria del mueble ha sido la base de la economía de la ciudad. Mi abuelo perdió a su padre a los 10 años y desde pequeño aprendió el oficio de la familia. Llegó a ser un gran ebanista. En la casa de mi madre, que es donde yo vivo, se conserva una cajonera elegantísima que hizo él con sus propias manos. Mi abuelo cuenta que en 1970 se fabricaron un total de 2.000 camas en Mallorca y las 2 islas vecinas, Menorca e Ibiza, y la mitad salió de sus talleres. La empresa la dirige actualmente mi tío Juan, mi padrino. La herencia genética todavía es más clara por parte de mi padre. No es porque la pasión por el deporte sea lo que
los define. Mi abuelo, que también se llama Rafael, es músico. Hay una anécdota que ha contado muchas veces que pone de manifiesto lo decidido y lanzado que era de joven. Cuando tenía 16 años, ahora tiene 80 y se conserva fuerte, todavía lleva un coro de niños que canta ópera. Fundó y dirigió un orfeón en la ciudad, un orfeón serio, tanto que cuando tenía 19 años, el director de la recién creada Orquesta Sinfónica de Mallorca, hablamos de finales de los años 40, le preguntó si podía preparar al orfeón para interpretar la novena sinfonía de Beethoven en Palma. La guerra civil había terminado hacía poco y el país estaba en la ruina. Fue una aventura realmente ambiciosa, más aún porque el orfeón estaba formado por 84 personas y solo media docena sabía leer una partitura. Los demás eran aficionados, pero mi abuelo no se arredró por eso. Estuvieron 6 meses y medio ensayando todos los días hasta que, como él mismo dice, llegó el momento en que los mallorquines pudieron oír la novena de Beethoven por primera vez, en vivo, en un teatro. Fue un día famoso en la historia de la isla. El acontecimiento no se habría producido sin él y solo contaba 19 años. Creo que tal vez fuera un poco decepcionante para él que ninguno de sus 5 hijos mostrara aptitudes para la música y una sorpresa que 3 de ellos estuvieran dotados para el deporte. Aunque no me refiero a mi padre, eres un hombre de negocios en cuerpo y alma, pero no de los que trabajan solo por dinero, sino por el placer y la emoción que le produce. Le encanta cerrar tratos, fundar empresas, crear puestos de trabajo. Siempre ha sido así. Cuando tenía 16 años, regentó un bar con un compañero en las cuevas al lado del mar en Porto Cristo y organizaron una verbena con conjuntos musicales. Con el dinero que sacaron de la venta de las entradas, mi padre se compró una moto. A los 19 años, averiguó que las gestorías cobraban mucho por el papeleo que se necesitaba para cambiar de titularidad los vehículos, de modo que se le ocurrió ofrecer el servicio a mejor precio. Trabajó en un banco durante una breve temporada, se aburrió y luego, a través de un amigo de su padre, que además de la música se dedicaba al negocio inmobiliario, entró a trabajar en una vidriera de Manacor. Cortaban cristal para hacer ventanas, mesas, puertas. El negocio fue bien gracias al boom turístico que experimentó Mallorca. Y al cabo de 2 años mi padre pidió un préstamo y con mi tío Tony de socio adquirió el 100% de la vidriera. Tony no tenía talento para los negocios ni interés, así que mi padre lo hacía todo para que más adelante Tony pudiera dedicarse a tiempo completo a darme clases de tenis. En la actualidad mi padre sigue igual de ocupado que siempre. Negocia con bienes raíces y explora inversiones potencialmente lucrativas para mí. Gracias a mi buena suerte y a los contactos que he hecho, opera a un nivel más alto que antes, en un ámbito internacional, y planea inversiones conjuntas con otras empresas. No necesita hacerlo para sí mismo, pero lo hace para mí y también porque le gusta. No descansa, le encanta trabajar, siempre busca nuevos desafíos y tal vez por eso en la familia se dice que yo he salido a él. Los tíos deportistas fueron Tony, que jugó a tenis como profesional antes de hacerse entrenador, Rafael, que jugó a fútbol en una división local durante varios años, y Miguel Ángel, que llegó muy arriba en el fútbol. Su gran oportunidad llegó cuando a los 19 años fichó por el Mallorca, un club tradicionalmente de primera división. El día que firmó el contrato, mi padre le hizo de agente. Fue el mismo día que nací yo, el 3 de junio de 1986. Miguel Ángel no era especialmente rápido ni excepcionalmente hábil, pero marcaba goles. Era polivalente,
alto y fuerte, y sabía colocarse en el campo en su puesto de defensa central. Quienes se sientan impresionados por mi condición física o mi tenacidad deberían mirarlo a él. Estuvo jugando en primera división hasta los 38 años. Fue 62 veces internacional. Defendió más de 300 veces los colores del Barcelona en 8 temporadas. Y durante ese tiempo ganó 5 campeonatos de liga y el máximo trofeo a que puede aspirar un club de fútbol, la Copa de Europa. Yo iba a verlo jugar con frecuencia, pero recuerdo especialmente que, cuando tenía 10 años, me llevó al Camp Nou, al estadio del Barcelona, el más grande de Europa, para jugar con media docena de titulares del equipo tras la sesión de entrenamiento oficial. Aquel día me puse la camiseta del Barcelona. Mi familia estuvo mucho tiempo burlándose de mí, porque a pesar de mi adoración por mi tío Miguel Ángel, siempre he sido y seré hincha del Real Madrid. Como todo el mundo sabe, el Madrid y el Barça son los rivales futbolísticos más encarnizados del mundo. ¿Que por qué soy aficionado del Madrid? Pues porque mi padre también lo es, lo cual da la justa medida de cuánto ha influido en mí como persona. Todos y cada uno de los miembros de mi familia han contribuido a que sea como soy y quien soy. En el caso de mi tío Miguel Ángel, he tenido la suerte de ver encarnada en él la clase de vida que me espera cuando cuelgue la raqueta de tenis. Fue una gran estrella, sobre todo en Mallorca. Ha sido el orgullo de la isla en el terreno deportivo, junto con el tenista Carlos Moyá, que fue número 1 del mundo. Mi tío ha sido un gran ejemplo para mí. Él me permitió entrever la vida que me aguardaba. Ganó dinero y fue famoso. Apareció en la prensa y televisión y recibió el aplauso de las multitudes allí donde fue. Pero nunca se tomó demasiado en serio en sí mismo. Nunca se lo creyó. Nunca creyó merecer realmente toda la adulación que recibía y siempre fue una persona sencilla y modesta, que para mí haya sido desde siempre solamente mi tío significa que también yo he aprendido desde joven a poner el tema de la fama en perspectiva y cuando llegue el momento a seguir con los pies en la tierra. Miguel Ángel ponía solidez práctica, de carne y hueso, a las lecciones de humildad que mi tío Tony y mis padres me venían dando desde mi más tierna edad. Soy muy consciente de que todo lo que me ha sucedido no se debe a quien soy, sino a lo que hago. Hay una diferencia. Hay un Rafa Nadal, el tenista, al que la gente ve triunfante, y estoy yo, el Rafa Nadal persona, el mismo que he sido siempre y el mismo que habría sido aunque me hubiera dedicado a otra cosa en la vida, con o sin fama. Miguel Ángel también ha sido importante para mi familia. Su experiencia los preparó a todos para la mía. Gracias a esa experiencia suya, pudieron adaptarse a mi popularidad con más facilidad que si no hubiera sido ese el caso. Miguel Ángel, que a día de hoy es segundo entrenador de Real Club Deportivo Mallorca, en primera división, me señala estos días que otras personas que han tenido familiares famosos dejan que el éxito se les suba a la cabeza, cuando ellos mismos adquieren renombre. Dice que, aparte de lo que haya podido hacer él, mis padres y Tony, son los que realmente me han preparado para sortear las trampas de la celebridad. Y me elogia por haber sido lo bastante inteligente para aprender bien esas lecciones. Miguel Ángel también cree que no soy del todo consciente de la magnitud de lo que he conseguido. Puede ser que tenga razón, y si la tiene, probablemente será para bien. Puede que todo me hubiera resultado diferente si hubiera preferido ganarme la vida con el fútbol y no con el tenis. Todos los chicos mallorquines jugaban al fútbol, tuvieran o no un pariente futbolista. Yo me lo tomaba muy en serio. Miguel Ángel
seguía viviendo en casa de mis abuelos durante los primeros años de su trayectoria profesional. Y cada vez que tenía partido, la noche anterior, yo le decía, vamos a entrenar, tenemos que ganar mañana. Y con mucha solemnidad, a las 10 de la noche, con solo 4 años, lo llevaba a él y a mi tío Rafael al garaje y nos poníamos a correr como locos, con y sin balón. Pensar en ello ahora me resulta gracioso, pero creo que esa conciencia de la importancia de prepararse a fondo ha tenido siempre, y es que uno recibe de su juego todo lo que pone en él. El fútbol fue mi pasión en la infancia y lo sigue siendo hoy. Ya puedo estar jugando un torneo en Australia o en Bangkok, que si dan por televisión un partido importante del Real Madrid a las 5 de la madrugada, me levanto a esa hora para verlo, aunque yo mismo tenga que jugar horas más tarde. Y si es necesario, ese día adapto mis entrenamientos a la hora de los partidos. Soy un fanático. Mi abuelo recuerda que cuando tenía 4 años me enseñaba fotos de los escudos de los equipos de primera división y se quedaba boquiabierto porque yo los identificaba y le decía de qué equipo era cada uno. Me irritaba muchísimo perder en cualquier juego, fuera el nivel que fuese, incluso cuando me enfrentaba con cualquiera de mis tíos en el garaje, y nunca quería parar. Mi tío Rafael recuerda todavía, no sin una mueca de dolor, las veces que me quedaba en su casa los viernes por la noche y lo despertaba a las 9:30 para que fuera a jugar conmigo, cuando él se había acostado a las 5 de la madrugada. Siempre me las arreglaba para convencerlo. Una parte de él me odiaba en aquel momento, pero confiesa que le resultaba imposible resistirse a mi entusiasmo, aunque últimamente soy yo quien sufre. Soy el mayor de 13 primos y ahora son ellos quienes me despiertan para jugar después de haber estado yo fuera casi toda la noche. Pero siempre me levanto porque me divierto y porque no he podido olvidar la seriedad con que me tomaba el deporte de niño, sobre todo desde que a los 7 años jugué en el equipo oficial de Manacor en una liga infantil.